Ya. Entonces, como les decía, compañeros, el grupo 4 realmente era al principio, después nos cambiaron el número, es la identificación y priorización de medidas, ¿sí? Entonces, nosotros aquí vimos 4 puntos importantes que eran los criterios para lo que es la identificación de priorización de medidas, vimos lo que era la autonomía que tenía cada una de los, en este caso de productores o simplemente de productores privados o del gobierno, qué autonomía tenían para esto. La otra era la metodología, qué metodología utilizaron para la priorización o mejor dicho para la identificación y finalmente qué actores intervinieron en esta línea. Entonces vamos a ver, aquí tenemos un poco distribuido por colores. Amarillo justamente enfocamos a lo que es el banano, ¿sí? Entonces vimos algunas cosas interesantes que en los criterios hubieron, por ejemplo, la presencia de otros actores relevantes. Por ejemplo, se dio el caso de que cuando hicieron la priorización, ellos vieron la necesidad de involucrar a todos, por ejemplo, desde la parte estatal, digamos, hasta el mismo productor. Entonces, toda esa presencia de actores es muy importante. La otra es la presencia de agricultura familiar. Ellos se dieron cuenta que ellos tendrían que estar involucrados aquí porque realmente el tema era muy importante, era para exportación, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de agricultura familiar y productos de exportación, que es lo que vimos también importante. Otra cosa, los territorios con eventos climáticos extremos. Por ejemplo, de lo que identificaron era trabajar con estos territorios porque era importante, aquí es donde realmente estaba actuando muy fuertemente el tema climático, como decían, ¿no es cierto? Y otra es zonas con otros programas y relaciones existentes. Entonces, las compañeras decían que aquí ya hicieron trabajos previos, entonces volvieron a identificarlo porque era importante seguir un proceso que hacían, ¿no es cierto? Tal vez un poco en el tema en el tema de la autonomía, lo que vimos es propuestas. Por ejemplo, en el banano hubieron más de 20 medidas que identificaron ellos, hicieron algunas cosas y sacaron más de 20 medidas. Entonces, de esas 20 medidas priorizaron una y es en la que trabajaron, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí hubo un tema de trabajar de varias y había realmente en tema de autonomía la importancia de que decidan la parte de los pequeños, mejor dicho, de las personas que van a hacer el trabajo. En cuanto también a lo que es el tema de la leche, focalizado en el eslabón primario, o sea, todo está focalizado allí, ¿no es cierto?, en lo que es la parte de la productividad. Ahí si me ayuda el compañero, si a lo mejor estoy equivocado, me ajusta aquí, sí, focalizado en el eslabón primario, y esto nació de la necesidad de la parte estatal, digamos, que ellos, era la importancia porque como ellos tienen que recuperar la parte productiva, entonces dijeron, vamos a hacer acá. Y algo que también decía el compañero, que aquí ellos tenían más de enfocado a la producción y en el camino ellos fueron incorporando cambio climático, fueron en el tema de adaptación y todo, ¿no es cierto? Una cosa que también había interesante comentarle en cuanto a lo que es el café, los instrumentos financieros para la adaptación al cambio climático para la vía privada y pública. Ellos vieron importante aquí utilizar instrumentos para incorporar a las dos partes, la pública y a la privada. En cuanto a la metodología que utilizaron ellos para la identificación, hablaba en cuanto a lo que es el banano, la metodología, el enfoque participativo, por ejemplo, que era muy importante, ¿no es cierto? Ellos trabajaron mucho con talleres participativos de la gente, invitaron, hicieron talleres varios y vieron tanto lo que es la parte cuantitativa de lo que sacaban los datos y también la parte cualitativa de lo que los agricultores percibían como tal. En cuanto a lo que es el arroz, era importante saber que hay experiencias de los productores. Entonces aquí vimos que había mucha experiencia en productores y ellos realmente era necesario también captar este tipo de cosas porque es importante para ver cómo ellos están sintiendo, cómo están percibiendo, digamos, la situación. También vimos el uso de series hidrológicas, hidrometeorológicas, temperatura, precipitación y otras más que también vieron aquí para la importancia, ¿no es cierto? Y todo esto en tema del arroz. La huella hídrica y la huella de carbono, que también era importante, que también mencionaron ellos, que utilizaron como metodología, o sea, cómo vieron esto para poder sacar la parte de comunidad. En cuanto a lo que son actores, vimos que el banano incorporó a muchas personas, a muchos grupos de trabajo, como por ejemplo la Asociación de Productores, el Gobierno Nacional, gobiernos locales, inclusive la academia le incorporaron.
más bien aquí, luego conversaremos, no vimos cómo la academia, o sea, mencionaron a la academia, pero nunca nos dimos cuenta o no vimos cómo la academia trabajó sobre esto. No sé si hicieron metodologías, no sé si hicieron algún tipo de cosas para bajar, pero vimos que también la academia le habían incorporado. También era importante que ellos utilizaron datos, digamos, en este caso, autorizados que tiene normalmente el INAMI, en donde han trabajado para sacar esta información. En cuanto a lo que son información importante, ¿sí? En el arroz, en cuanto a lo que son actores, alto nivel de coordinación de actores claves. Entonces aquí habían gremios arroceros, habían también la parte estatal, vimos también que había también grupos privados que estaban trabajando aquí. Entonces ellos sí habían incorporado realmente a la parte de actores. En cuanto a lo que es el café, estaba el MAGAP, estaba incluido dentro de nosotros del Ecuador, digamos, estaba el MAGAP, los gobiernos locales, la cooperación internacional, los organismos productores, y vimos que tanto la parte de Colombia como la parte de Ecuador como que tenían mucha relación en el tema de café. Entonces no le hicimos por separado, sino más bien le vimos en el tema del café un poco como más particular de los dos casos, ¿ya? Algo que también era interesante comentar dentro del café en cuanto a lo que son criterios era la incidencia de la roya que tenía. Como era una zona que tenía mucha incidencia de roya, entonces vieron la necesidad de trabajar sobre este tema, ¿sí? Fincas resilientes también era importante en cuanto a criterios del café, de lo que vimos cómo identificaron la medida, ¿sí? Ahora, un poquito de lo que faltaba, digamos, de lo que estaría faltando es un poquito la conciliación entre la adaptación y la mitigación. Creíamos conveniente que, o el grupo, mejor dicho, trabajaba y decía que sería bueno trabajar con las dos cosas a la par, ¿no? O sea, trabajar en adaptación, pero también ver la parte de la mitigación. Entonces, veíamos que debería también estar, o sea, tratar de incorporar en este sentido en el banano o en todas las que vimos, porque ninguna relacionó, o era mitigación o era adaptación. Entonces, vimos importante eso. No hay unión entre deslabón, producción y post cosecha, no en lo suyo, sino más bien haciendo una relación continua. Acá ustedes trabajaron en producción y post cosecha, pero tal vez hablando en el tema del siguiente, que sería la comercialización y la exportación, pero en los demás no había esto de aquí, solo había producción y fin, o sea, hablando en general, ¿sí? ¿Cómo se identificaron las 20 medidas? Esto también nos quedó un poquito, no vimos cómo, ¿no? De dónde salieron las 20 medidas, a pesar de que fue importante que identificaron, pero ¿cómo lo vieron esas 20 medidas? Nos falta un análisis de la demanda para adaptación al cambio climático ante una oferta financiera, así en relación de que, por ejemplo, puede haber financiación, ¿ya? Pero ¿cómo hacemos el análisis para saber si es que es importante que llegue o no este dinero aquí? Intención inicial productivista, esto decían relacionado a que el cambio climático identificado como un problema, o sea, no teníamos claro si es que el cambio climático lo vemos como un problema mismo, pero ¿cómo hacemos que la intención inicial no sea productivista, sino más bien un poco más allá de la parte productiva? ¿Sí? En cuanto a la metodología, también, aunque me salte algunos pasos, hablaban también del Cool Farm Tool en lo que es el café, justo lo que usted mencionaba hace un ratito. Hablábamos de los Value Links en cuanto a lo que es el tema del banano, si mal no estoy, y también lo que sí decíamos que está un poquito desarrollada, o sea, como poco desarrollada, porque usted hablaba de dos metodologías, hablaba del Value Links y ¿cómo era el otro que hablaba también? Ya, entonces, decíamos, usted presentó las dos, pero no sabemos cuál de las dos lo utilizaron o lo utilizaron las dos a la par, o sea, como que, no sé si vimos poco desarrolladas en este caso, ¿ya? Enfoque solo en adaptación, vuelvo y repito a lo de arriba, o sea, vemos que debería ser las dos cosas a la par. No consideraron actores de toda la cadena, indudablemente, porque estamos solamente en producción y post cosecha máximo, y en lo anterior solamente producción, falta en los otros eslabones que es el transporte y la comercialización. Y un tema importante en lo que es la parte cafetera, vimos que hay una gran ausencia del sector privado. O sea, si es que lo percibimos mal, por favor nos corrigen, ¿no? Pero vimos que solamente con organizaciones de productores, pero la parte privada, la fuerte, la que exporta a ellos, no estuvieron en este proceso.
No sé si algo más me queda, creo que es lo que observamos y vimos, no sé. Ahora sí, comentarios. Ahí yo lo que creo que debemos identificar cuáles son las cuestiones positivas, las claves que nos son comunes, es decir, que son necesariamente comunes para todos. Y yo creo que ahí hay algunas cosas señaladas como las metodologías Value Link, la Climatic P4D. Bueno, el enfoque participativo puede ser útil para todos los procesos. El análisis o el empleo del cálculo de la huella hídrica y la huella de carbono, que es importante que se considere a la hora de diagnosticar los procesos de tema de la incidencia del cambio climático para este tipo de proyectos. Y bueno, creo que esas cosas debemos de alguna manera visualizarlas para poder compartirlas con las demás experiencias. Bueno, yo creo que está implícito en varias cosas ahí, pero sería bueno hacerlo explícito. Digamos, hay elementos, digamos, fundamentales para hacer la priorización de las medidas. Y yo considero, uno, es la efectividad de las medidas. Debe ser, digamos, se deben ver resultados medibles, tangibles, observables, digamos, para implementar alguna medida. El acceso a esa medida debe ser bueno, digamos, una persona debe poder acceder, debe tener los recursos, o por lo menos alguien debe apoyar para que esta persona acceda, debe estar disponible, digamos, la tecnología, la herramienta o X medida. Y la otra cuestión que no veo casi ninguna de las presentaciones es el beneficio-costo. Digamos, las medidas para que sean adaptables o para que los productores las adopten, deben generarle cierta rentabilidad, cierto ingreso. Es decir, yo no voy a implementar una medida para perder. Entonces, debemos decir, esta medida va a generar tal beneficio y va a tener tal costo. Entonces, creo que hay que hacer explícito el costo para priorizar. A ver. Cuando estabas presentando, mi primera duda era a qué se referirían los criterios, si son los criterios de selección de la cadena o de las medidas de adaptación. Exacto. Sí, después leí esto también y me di cuenta que era bajo qué criterios se seleccionan las medidas de adaptación. Entonces, esos 4 tarjetas que tienes en amarillo de banano, esos no son los criterios. Esos son los criterios que utilizamos para seleccionar que queremos trabajar en la cadena de banano. Entonces, esos no van ahí. ¿Ya? Entonces, más bien lo que van ahí son justamente los criterios que utilizamos para la priorización de las medidas, que son también los que mencioné ayer en la presentación, que era la factibilidad, el alcance de la medida, los costos para implementar y mantener la medida, efectividad a corto plazo y la sostenibilidad y replicabilidad. No son esos. Solo por hacer, no tengo problema en Sí. lo observamos así como grupo. Yo creo que sí debemos considerar tanto los criterios de selección de la cadena como los Lo que vimos realmente nosotros como grupo era que las zonas, o sea, ¿qué criterio tuvieron para identificar la zona en la que van a trabajar? Exacto, pero no es la pregunta. Nosotros lo observamos así, y más bien creo que estamos de acuerdo en colocarlo también esto ahí, incorporar y no quitarlo, más bien, porque nosotros también creo que es importante cómo vieron las zonas, cómo identificaron las zonas. Pero entonces podríamos señalar que esos eran los criterios para seleccionar la zona o la cadena, porque no son los criterios para las medidas. Claro, porque la medida es como las variedades resistentes, ese tipo de cosas, buenas prácticas. Exacto, sí. Y, a ver, Sí,
Otro aporte para la pregunta donde tenían value links poco desarrollada, no hubo una sola. Ahí tengo dos tarjetas para aclarar que dónde se utilizó value links y dónde se utilizó el climate proofing. Entonces, value links realmente se utilizó para obtener información sobre cómo funciona la cadena. Entonces, cuántas personas trabajan en la cadena, cuántos actores, qué roles tienen, hacer el mapeo de la cadena. Y de ahí, una vez identificadas las medidas de adaptación, cómo estructurar las medidas para que se integren en el funcionamiento de la cadena. Pero la parte para realmente identificar las amenazas y priorizarlas, las medidas, para eso funcionó solamente el climate proofing. No tiene ahí un rol el value links. Y la otra metodología que comentaban también. El climate proofing, justamente. A ver, el climate proofing es la metodología que se utiliza para identificar las tendencias climáticas, las amenazas, la capacidad adaptativa y de ahí las medidas de adaptación. Y lo que sale de esa metodología, las medidas, de ahí otra vez se utiliza value links para ver cómo se puede integrar en toda la lógica del fomento de una cadena para tener también su lógica en la implementación de las medidas. ¿Ya?